Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos, espero a todos y a todas. Esto del lenguaje inclusivo es bastante difícil, ¿sí? Para una generación que le ha costado bastante la inclusión, pero bueno, obviamente más está decirles que están absolutamente todos incluidos en los encuentros que tengamos. Bueno, vamos a continuar un poquito donde dejamos el encuentro anterior. Antes quería que me contaran un poquito qué les había parecido la clase espejo con la Universidad de Colombia, si habían experimentado antes alguna clase espejo de esta naturaleza y qué les pareció. Estuvo buenísima, la verdad muy enriquecedora. Está Bien, bueno saber otras perspectivas desde otros países. tal cual, tal cual. La verdad que la charla Eh, fue muy buena. He tenido ajá. contacto con estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia después de ese encuentro y la verdad que ha sido bastante enriquecedor para ambas universidades, me parece. Bien, bien, perfecto. Bueno, yo creo que sí, también creo que ha sido sumamente enriquecedor el encuentro, tanto para alumnos como para profesores. No estamos acostumbrados a tener alumnos de dos universidades diferentes, ¿sí? Mucho menos aún de una universidad de otro país. Así que bueno, eh, en realidad, digamos, en ese encuentro yo me metí en la charla, no es que estaba invitada, sino que simplemente para hacer un poco de apoyo a mis colegas. Y lo cierto es que cuando ingreso a la charla, como uno de mis colegas, que era el disertante, no podía ingresar, necesitábamos de alguna manera tener un aporte, bueno, y saqué un poco el tema de la galera, ¿no? Por eso que habrán visto que era un poco bastante desprolija, digamos, mi actuación en la cuestión, pero bueno, tenía que ver un poquito con eso. Bueno, vamos a continuar con el tema que comenzamos en la clase anterior, que estaba referido obviamente al derecho al medio ambiente. Este va a ser el tema del parcial, este va a ser el tema de la unidad que estamos abordando. Y les quería hacer mención en forma previa, como ya, digamos, quedan poquitas clases para el parcial, lamentablemente, digamos, las clases y el tiempo transcurre extremadamente rápido. Lo que les quiero avisar es que deberán tener todos cumplido en la entrega de los trabajos prácticos que les hayan indicado. Yo en mi caso particular no indiqué ninguno, pero los trabajos prácticos que les hayan requerido mis colegas de cátedra deberían estar presentados como requisito para rendir el parcial, ¿sí? Así que si están adeudando alguno, tengan en cuenta que este va a ser un requisito, ¿sí? Así que, bueno, tómenlo muy en cuenta para no llevar sorpresas en el momento de rendir el parcial. Bueno, vamos a continuar un poquito con el desarrollo del tema del medio ambiente. Y en materia de medio ambiente, si hay algo que a mí me interesa que ustedes, digamos, tengan en cuenta y lo tomen como un concepto aprendido, es el tema del desarrollo sostenible o sustentable. Nosotros hablamos siempre de desarrollo sostenible, nos parece que es mucho más adecuado que desarrollo sustentable, porque es mucho más abarcativo. De todas maneras, obviamente pueden utilizar uno u otro término. Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando que todo, o estamos, mejor dicho, refiriéndonos a que todo habitante tiene derecho a exigir que tanto su salud como su calidad de vida no resulten agredidas, ¿sí? Y esta falta de agresión a su calidad de vida y a su salud tiene que ver con la adopción por parte del Estado y por supuesto por parte también de los particulares en cuanto al comportamiento, de medidas. Estas medidas pueden ser judiciales o pueden ser administrativas, ¿sí? Porque no siempre todas las cuestiones las resuelve el Poder Judicial. Muchas veces se pueden resolver a nivel administrativo. Y cuando nosotros estamos hablando por ahí de la aparición de alguna legislación tendiente a esa protección, probablemente estamos hablando de un aspecto que no tiene que ver con el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial luego se encargará de hacer cumplir esa norma o bien de hacer alguna indicación que más adelante veremos.
Estas medidas, que pueden ser, ya les decía, judiciales o administrativas. Profe, la interrumpo. Sí, cómo no, sí. Dígame. Profe, me parece que hay chicos que quieren ingresar y no pueden. Ajá, bien, vamos a admitirlos. En general, taratatán, bien. Pareciera que están admitidos todos. Bueno, yo creo que están admitidos todos. Si no hubiese alguna admisión, en todo caso, coméntenle a vuestros compañeros que van a tener la grabación de la clase pertinente. Yo me ha dejado como organizadora el chico del centro de estudiantes. Entiendo que estarían admitidos todos. Profe, debe ser un error de la aplicación, porque a veces puedes entrar por computadora y a veces por celular. Bueno, ustedes sabrán entender que si de eso se trata, estamos complicados, porque no soy una genia de la tecnología, así que no sé si... No me aparece acá ningún participante para admitir, esa es la realidad. Entonces debe ser un problema de ellos con la aplicación, como dicen. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. En todo caso, les avisan a sus compañeros que la clase estará grabada igualmente, o cualquier cosa, ustedes le pueden seguramente pasar el dato de qué temas abordamos. Bueno, les decía entonces que vamos a continuar un poquito con esto del desarrollo sostenible. Y cuando nosotros hablamos de tomar medidas por parte, ya sean judiciales o administrativas, lo que estamos intentando es que esas medidas tiendan a mantener un determinado nivel de equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre las necesidades del desarrollo de cada individuo y las necesidades del entorno, o el cuidado, mejor dicho, del entorno, ¿sí? Digamos, lo que se intenta con este concepto de desarrollo sostenible es pasar de una etapa agroganadera, como la fue nuestro país, a un desarrollo industrial que, digamos, trajo aparejado todo el manejo y el estudio de este concepto de desarrollo sostenible. Tiene que haber una armonía entre lo que es la actividad humana y lo que es la naturaleza. Esto es lo que se impone, en definitiva, para poder hablar de un desarrollo sostenible. Tiene que haber un cuidado de las especies en extinción, tiene que haber una conservación de la biodiversidad, tiene que haber una conservación de los suelos, tiene que haber una conservación de los bosques. Digamos, hay un derecho por parte de todo ciudadano a satisfacer sus necesidades, pero ese límite encuentra otro límite, del que hablamos un poquito en la clase anterior, que es la obligación de reconocer y de garantizar ese mismo derecho a las generaciones futuras, ¿no? De esto se trata el desarrollo sostenible. Hay que obtener un menor sacrificio posible del entorno y abogar por un desarrollo sustentable
como decían antiguamente, porque de esa manera va a aparecer para ustedes en la Declaración de Estocolmo, ¿sí?, de la que hicimos mención la clase anterior, y en la Declaración de Estocolmo pueden remitirse a los principios 2, al principio 8, al principio 10, al principio 13, ahí van a encontrar el concepto del que estamos haciendo mención. Y también aparece para ustedes en la Declaración de Río. En la Declaración de Río hay dos principios que hacen mención a este desarrollo sostenible, y es el principio número 3 y el principio número 4. También podemos encontrar alguna mención en el Protocolo de Kioto del año 1997 por este tema de imponer a los estados la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿sí?, que yo les hice mención que justamente Estados Unidos es uno de los países que no suscribe el Protocolo de Kioto y que debido a su gran índice, a su gran nivel de industrialización, obviamente debería ser el que más debería haberlo suscrito de manera más inmediata, digamos. Lo que se trata con esto es de evitar cambios climáticos que de alguna manera sean arrasadores a este desarrollo sostenible, y que las actividades agrícolas también se tengan en cuenta para este desarrollo sostenible, porque obviamente lo que se intenta es un nivel, de alguna manera obtener un nivel adecuado de la protección del medio ambiente, un nivel elevado de la protección del medio ambiente, y también una mejora en la calidad del medio ambiente y en la calidad de la cobertura de las necesidades del ser humano, para que se consagre este concepto de desarrollo sostenible. En materia de medio ambiente hay muchas cuestiones que tienen que ver, digamos, ustedes van a ver como muchos conflictos en algunos aspectos, y uno de los aspectos en los que se suscitan conflictos tiene que ver con las cuestiones de competencia, porque cuando hay una cuestión de medio ambiente es bastante difícil circunscribirla a un lugar determinado o a un lugar cerrado, ¿sí? Ustedes vieron que, por ejemplo, cuando estamos hablando de algún tipo de contaminación, a lo mejor en los ríos, van a ver que hay una gran cantidad de jurisdicciones que van a atravesar probablemente el cauce de ese río, y entonces se plantean muchas cuestiones de competencia que a veces dilatan las respuestas por parte del Poder Judicial debido a estas cuestiones. Pero bueno, la Corte también lo ha resuelto muchas veces, en que esta cuestión de competencia en modo alguno puede mermar el hecho de tomar una resolución en pos de la protección del medio ambiente. En materia ambiental tienen que tener en cuenta también que siempre hablamos de lo que se denomina la responsabilidad objetiva, ¿sí? Responsabilidad objetiva. Y tiene que haber un nexo causal entre la conducta del particular o la conducta del Estado, que estaría, digamos, siendo el que está provocando un daño o el que podría llegar a provocar un daño en el medio ambiente, y el perjuicio que se produce, que obliga de alguna manera a restituir el nivel de calidad ambiental o a indemnizar, si esto no fuera posible, los perjuicios ocasionados. No hay que acreditar, hay que acreditar un nexo de causalidad, no hay que acreditar dolo o negligencia en materia ambiental. Siempre nos manejamos con un principio que grábenselo a fuego. En materia ambiental manejamos el principio precautorio, ¿sí? Lo que se trata siempre es de prevenir en materia ambiental. Esto significa que la cuestión de la reparación va a ser una cuestión que va a venir a posteriori en caso de que no podamos prevenir, pero siempre como primera medida debemos tratar de prevenir. En el ámbito ambiental, nosotros mencionamos la clase anterior la ley de nación, ¿sí? ¿Se acuerdan? La 25675, que es la que establece los presupuestos mínimos en materia ambiental, y esos presupuestos mínimos deben ser respetados, por supuesto, por las legislaciones de todas las provincias, y nosotros en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos una ley, obviamente, local, que es la 11723, y es del año 1995, digamos, es una ley bastante vieja, pero que ya, de alguna manera, cuando se dicta, ya comienza a respetar estas pautas que brinda el artículo 41 de la Constitución Nacional de presupuestos mínimos, porque
la reforma de la Constitución Nacional fue en el año 1994, entonces, digamos, cuando se dicta esta ley de protección del medio ambiente a nivel provincial, nosotros ya teníamos la reforma de la Constitución y la ley acata las pautas que establece la Constitución Nacional. Esta ley provincial establece el derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo armónico de la persona, eso como, digamos, como consagración de primer derecho, y ustedes no se olviden que cuando hablamos de derecho al medio ambiente, o derecho a un ambiente sano, mejor dicho, y equilibrado, estamos hablando siempre de un derecho-deber, siempre de un derecho-deber. Esta ley 11723, les decía, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano, adecuado para su desarrollo armónico como persona, y consagra también algunos otros derechos que hacen a la protección del medio ambiente, o hacen, mejor dicho, a lograr la plena efectividad de un derecho a un ambiente sano y equilibrado. Uno de ellos es el tema de la información, vinculada con el manejo de los recursos naturales que administra el Estado. Profe, ¿podría ir un poco? Sí, un poco más lento. Espacio, por favor. ¿Cómo no? Les decía Sí, que por esta favor. ley 11723, que es una ley a nivel provincial, de la provincia de Buenos Aires, consagra este derecho al medio ambiente, que ustedes ya tienen consagrados en la Constitución Nacional, a un medio ambiente sano y equilibrado, que tiene que ver con una consagración tendiente a lograr un desarrollo armónico de la persona, y para, de alguna manera, dar efectividad a este derecho al medio ambiente, se consagran otros derechos que son fundamentales para poder lograr este objetivo. Entre ellos, el derecho a la información, a una información vinculada con el manejo de los recursos naturales, estos recursos naturales que administra el Estado, que obviamente van a ser, de alguna manera, la información necesaria con la que vamos a tener que contar los ciudadanos al momento de defender este derecho al medio ambiente. En tanto y en cuanto nosotros tengamos o contemos con esa información, vamos a tener mayor posibilidad de, obviamente, defender este derecho al medio ambiente sano y equilibrado, ¿sí? Por otro lado, también además de ese derecho a la información, que viene de la mano con el derecho al medio ambiente, tendríamos un derecho a participar, o derecho de participación. ¿De participación en qué? En todos los procesos en los que esté involucrado el manejo de los recursos naturales, la protección de los recursos, la conservación, el mejoramiento, la restauración del ambiente, ¿sí? Digamos, todo lo que tiene que ver con este derecho al medio ambiente del que les hago mención, que de alguna manera, digamos, se va a poder concretar en tanto y en cuanto contemos con esa información y podamos participar en su defensa. Si no, quedaría como una especie de consagración ética, ¿sí? O solamente una expresión de deseos, pero no podríamos llegar a defender este derecho al medio ambiente. Por otro lado, también esta ley 11723, que es de la provincia de Buenos Aires, consagra, digamos, la posibilidad que solicitemos a las autoridades medidas tendientes a lograr los objetivos de la ley, ¿sí? Es decir, solicitar de alguna manera el cumplimiento de este derecho a la información, el cumplimiento de este derecho de participación en las cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente. Entonces, de esta manera, vuelvo a repetirles, es la forma de concretar este acceso al medio ambiente sano y equilibrado. Pero también hay determinados deberes, ¿sí? Que la ley 11723 los consagra. ¿Qué deberes? Digamos, nosotros tenemos determinados deberes como ciudadanos y también el Estado tiene determinados deberes en su rol de protección del medio ambiente, ¿sí? Todos tenemos la obligación de hacerlo, no solamente el Estado. El Estado, por supuesto, será quien nos tiene que dar una respuesta de manera inmediata, tendrá que tomar, probablemente arbitrar
todas las medidas necesarias tendientes al logro de esta protección del medio ambiente, pero también de nuestra parte debemos poner todo lo que está a nuestro alcance. Y estos deberes son el deber de protección, el deber de mejorar, el deber de conservar el medio ambiente, no solamente proteger, mejorar y conservar el medio ambiente, sino también proteger, mejorar los elementos constitutivos del medio ambiente, ¿sí? Porque, digamos, hay un montón de elementos que hacen, yo creo recordar que en el encuentro anterior les hacía mención a que es un concepto muy abarcativo de un montón de cuestiones, que no solamente hacen a el aire, el agua, ¿sí? La flora, la fauna, sino que también abarca todo lo que tiene que ver con el derecho al paisaje, todo lo que tiene que ver con los recursos culturales, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, también es algo que forma parte, es un elemento constitutivo de este derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Porque en tanto y en cuanto no se puedan preservar, proteger, garantizar también esos elementos constitutivos de los que forma parte el medio ambiente, seguramente vamos a ver diezmado este derecho que tiene que ser gozado en su plenitud. Pero es un derecho, digamos, bastante complejo, ¿sí? Y de bastante difícil concreción, porque hay que conjugar un montón de cuestiones para realmente tornarlo efectivo. Tenemos ese deber por un lado, y también tenemos otro deber, que es el deber de abstenernos, y también el Estado, nosotros y el Estado, de abstenernos de realizar cualquier tipo de acción, cualquier tipo de obra que de alguna manera pueda perjudicar o tener una consecuencia de degradación del ambiente en el ámbito de nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso es que siempre que se realiza cualquier tipo de emprendimiento, ¿sí? Ya sea industrial, comercial, de construcción, ganadero, etcétera, agrícola, siempre se debe realizar lo que se denominan los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Porque por supuesto que el ser humano tiene derecho a cubrir sus necesidades y a intentar lograr un nivel de vida adecuada, cada vez mayor y más alto, pero esto siempre tiene que estar en consonancia con el derecho al medio ambiente. Y para eso existen los estudios de impacto ambiental. Es decir, la actividad que yo pretendo realizar, ¿qué va a generar en el ambiente? ¿Va a provocar un impacto nocivo? ¿Ese impacto que va a provocar es tan perjudicial que va a impactar? Seguro, porque cualquier elemento que se mueva de estos constitutivos de los que le hago mención, provoca un impacto, ¿sí? Siempre hay una consecuencia. Pero esa consecuencia a veces puede ser más positiva, a veces puede ser más negativa. Lo que hay que lograr es un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, esa es la palabra clave en materia ambiental, el equilibrio entre todos los elementos que componen la explotación y el medio ambiente. Digamos que todas las actividades productivas entonces tienen que realizar este estudio de impacto ambiental para ver qué impacto se genera en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, y también hay una obligación de manera permanente estar chequeando esto, porque lo que nosotros hoy vemos que puede generar determinado impacto, con el transcurso del tiempo, puede que ese impacto sea mayor o se vea reducido. Puede que sea positivo o puede que sea más negativo de lo que nosotros imaginamos al inicio de la actividad, ¿sí? Entonces, estos son los deberes que prevé la ley a nivel provincial, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que se trata de un derecho-deber para que es como una especie de correlato para que el mismo pueda ser gozado. No basta con la simple mención, consagración, positivización de este derecho al medio ambiente, si es que no podemos hacerlo de manera conjunta como un derecho-deber. Por otro lado, también hay otra ley que es importante que ustedes tengan en cuenta, no para que la conozcan obviamente de memoria, pero sí para que la tengan en cuenta, que es la ley 11.469, y la importancia que tiene esta ley es que crea el Instituto Provincial del Medio Ambiente, ¿sí? Entonces, al ser, digamos, una ley que crea una determinada organización que va a
intentar de alguna manera, digamos, evitar el mayor impacto nocivo al medio ambiente, es que yo les hago mención a la misma. Bien, en materia le hago de una medio consulta. sí, cómo no. Sí, A ver, todo lo que usted está desarrollando está, sí. digamos, en los PDF que subió al campus. Algunas de las cuestiones deben estar, otras no sé, otras no sé. Entiendo que sí, que la mayoría de las cuestiones deben estar subidas al campus en el PDF. En realidad, esos PDF los subió el doctor Farinella. Yo entiendo que muchas de las cuestiones tienen que estar. Chequéenlas, si no es así, vemos de qué manera podemos hacer que ustedes lo tengan. Pero nada de lo que les estoy diciendo, digamos, es algo, no es una creación propia, obviamente es lo que han estudiado todos los doctrinarios y es, de alguna manera, tratar de revisar la normativa atinente para que ustedes puedan tener nociones respecto del tema, ¿sí? Entonces, para hablar de este tema, lo que van a tener que hacer es, de alguna manera, recurrir, obviamente, a la ley de nación, recurrir a la ley de provincia, y chequear un poquitito las conferencias a las que hicimos mención en la clase anterior, y alguna que se haya mencionado ahora, para poder abordar la temática. Hay una norma que yo no les hice mención, creo, la vez anterior, y que tiene que ver un poquito con la protección en el ámbito interamericano, y que es el protocolo de San Salvador. ¿Sí? El protocolo de San Salvador es un protocolo adicional a la Convención Americana, y en ese protocolo también ustedes van a encontrar cuestiones relativas al medio ambiente. En el protocolo de San Salvador, y también yo les hice mención la clase anterior, que en los tratados internacionales, que si bien este concepto de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable aparece recién en la década del 80 y se consagra por ahí en el año 1987, recién el concepto o la definición, los tratados del año 1966 que ustedes vieron como parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el protocolo de derechos civiles y políticos, también, de derechos económicos, sociales y culturales, también hace mención de alguna manera a este derecho al medio ambiente, si bien no lo consagra con ese título específico, porque habla de un nivel adecuado de vida, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de nivel adecuado de vida, obviamente tenemos que incluir el medio ambiente como nivel adecuado de vida, o como para poder lograr ese nivel adecuado de vida, si no, lejos estamos de hablar del mismo. Pero ustedes chequeando la normativa de la que hemos hecho mención durante este tiempo, van a poder abordar la temática, ¿sí? Y cualquier cosa, vuelvo a repetirles, me lo hacen saber vía campus, y vemos de qué manera podríamos estar subiéndoles más material si lo necesitaran. La mayoría de las normativas no están en el campus. No están en el campus. Bien, bueno, perfecto. Entonces lo que yo voy a subirles por ahí al campus es un listado de normas o de tratados, de conferencias, mejor dicho, porque ustedes vieron que en materia de medio ambiente no tenemos una norma, un tratado internacional, ¿sí? Sino que, digamos, como es una materia nueva, ¿sí? Es un derecho de tercera generación que permanentemente está en estudio, no contamos con un tratado internacional, que además que es bastante difícil, y deberíamos ceñirnos a alineamientos genéricos, porque esto tiene que ver con la ubicación geográfica de cada estado, qué cosas seguramente tiene que proteger más, o cuáles no tanto, o cuáles están menos protegidas. Entonces lo que voy a hacer es subirles al campo un listado de normas que ustedes van a tener que considerar, o de conferencias que van a tener que considerar a la hora del parcial, ¿sí? Yo después se lo subo, y ustedes, bueno, con esa norma obviamente la ingresan, lo googlean y la encuentran inmediatamente, no les voy a subir toda la norma porque no tiene mucho sentido. Sí, un listado les voy a hacer, ¿sí? Como para que tengan en cuenta cuál es chequear.
Bien, es interesante que ustedes tengan en cuenta que en materia de medio ambiente, la Organización de Naciones Unidas, a nivel internacional, ha trabajado y viene trabajando denodadamente, porque el tema del medio ambiente es algo que preocupa a la comunidad internacional, y yo creo que luego de esta pandemia va a continuar preocupando y tal vez mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera se había convertido en una agenda para los países que componen la Organización de Naciones Unidas, probablemente haya que revisarla y reforzarla mucho más. En el año 2015 se reunieron 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y aprobaron lo que se denominó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. En esa agenda, lo que establecieron los Estados miembros que se reunieron en esta oportunidad, vuelvo a repetirles, años 2015, estaban hablando de 15 años de trabajo denodado por parte de los estados para lograr estos objetivos. Hoy por hoy, con la pandemia en el medio, estos objetivos probablemente no se logren en el 2030 y haya que reformularlos y refundarlos. En esta agenda, los Estados miembros de Naciones Unidas establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, los objetivos que les voy a hacer mención son los que entendieron necesarios alcanzar para hablar de un desarrollo sostenible. Estos objetivos tienen que ver con determinado plan de acción, obviamente, a favor no solamente de las personas, sino también a favor del planeta, a favor de la prosperidad, y hablan mucho de una promoción de paz y libertad para dar cumplimiento con estos objetivos, ¿sí? Centraron su atención en fundamentalmente 5 focos. Uno de ellos es las personas, por supuesto, otro de ellos es el planeta, otro de ellos es la prosperidad, otro de ellos es la paz, y otro son las alianzas, que deberían tener todos los países miembros para poder alcanzar estos objetivos. Estos objetivos son, el primero y más importante, y fíjense que acá ya en el primero estamos realmente teniendo serias dificultades y vamos a tener que refundarlo y trabajar mucho para lograrlo. El primer objetivo que establecieron en la agenda es el fin de la pobreza. Fíjense ustedes, fin de la pobreza. Cosa que hoy por hoy nos va a resultar sumamente difícil alcanzar, no solamente a nosotros como país en vías de desarrollo, sino a todos los países del mundo. Porque con esta pandemia la pobreza realmente se ha acrecentado de una manera, digamos, en un porcentaje absolutamente imprevisible, imprevisto por los miembros de Naciones Unidas cuando programan esta Agenda 2030. El segundo objetivo es el fin del hambre, ¿sí? Otra cosa que va de la mano del fin de la pobreza y obviamente que también se va a ver sumamente diezmado en cuanto al tratamiento que se venía haciendo y van a haber que implementar seguramente muchas más acciones tendientes a lograrlo de las que se tenía previsto hasta el momento. Por eso es que es tan importante en estos tiempos todo lo que tiene que ver con la solidaridad y con la cooperación internacional, ¿sí? Vieron que en la Carta de Naciones Unidas uno de los objetivos es la paz, y entre ellos se nombra muchísimas veces el tema de la cooperación internacional, porque obviamente ese es uno de los objetivos de la Fundación de Naciones Unidas. Y bueno, yo creo que la cooperación internacional va a ser sumamente importante para poder, de alguna manera, encauzar nuevamente esta agenda de desarrollo sostenible. Este es el segundo objetivo, fin del hambre. Son 17, ¿sí? El tercero es garantizar una vida sana. Garantizar una vida sana. Y el garantizar una vida sana, obviamente, trae como consecuencia este derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Tengan en cuenta que siempre que hablamos de derecho al medio ambiente, va de la mano, casi les diría sin posibilidad de soltarla, el derecho a la salud. El derecho a la salud y, ¿por qué no?, el derecho a un adecuado nivel de vida, también son derechos que van de la mano para lograr un derecho al medio ambiente sano y equilibrado. El cuarto objetivo tiene que ver con garantizar una educación inclusiva. El tema de la educación es fundamental, no solamente en materia ambiental, sino en materia de derechos humanos. Pero la educación ambiental, como el derecho al medio ambiente es un derecho de tercera generación, y ya se había charlado bastante respecto de esta cuestión, lo que tiene que ver con la inclusión en materia educativa, obviamente era algo ya bastante trabajado. Me refiero a que siempre la educación debe estar presente cuando hablamos de derechos humanos. Si no, es absolutamente imposible que hablemos de una efectividad y que hablemos de una concreción en materia de derechos humanos. Entonces, entienden que este objetivo de una educación inclusiva va obviamente a intentar lograr esa finalidad última. Tiene que ser una educación equitativa, tiene que ser una educación de calidad y tiene que ser una educación que promueva los aprendizajes. Ustedes en esta época de pandemia han visto que toda la cuestión educativa ha tenido como un revés, una modificación absoluta, ¿sí? Digamos, por suerte, todo lo que tiene que ver, bienvenida tecnología, ha hecho que ustedes tengan la posibilidad de continuar formándose en el ámbito universitario, y en todos los niveles de educación la tecnología ha cumplido un rol sumamente importante. Y en esto de cumplir un rol, la tecnología importante, hace a que podamos promover aprendizajes diferentes a cómo los veníamos manejando hasta el momento, ¿sí? Poder tal vez echar mano de otro tipo de herramientas que no habíamos utilizado hasta el momento, y poder tal vez despertar capacidades diferentes en el educando que tampoco habían podido a lo mejor tenido la posibilidad de experimentar hasta el momento. Sin ir más lejos, esta clase espejo de la que hablamos al inicio del encuentro, no era habitual, no se producía de manera, estábamos acostumbrados a la presencialidad de una forma que no se nos hubiese ocurrido nunca hacer una conferencia vía remota. ¿Sí? Y hoy por hoy, si bien no podemos contar con el encuentro personal que tiene, digamos, una calidad absolutamente diferenciada al encuentro que puede darse a través de una pantalla como la que estamos haciendo ahora, no podemos decir que esto, la tecnología, a pesar de esta falta de encuentro presencial, no haya favorecido a un aprendizaje diferente, ¿sí? Por eso es que es tan importante promover aprendizajes distintos para garantizar esta educación inclusiva. Este fue el objetivo número 4. El objetivo número 5 en la agenda del desarrollo sostenible tiene que ver con la igualdad de género. Igualdad de género que ustedes seguramente deben haber charlado algo con algún colega de la cátedra respecto a este tema, cuando vieron, si es que han visto, creo, los derechos del niño, derechos de la mujer, digamos, los derechos de algunos de los grupos minoritarios o vulnerables, si quieren darle un nombre diferenciado del resto. Esta igualdad de género, obviamente, es necesaria absolutamente en todos los ámbitos para que podamos alcanzar un desarrollo sostenible. Forma parte de la Agenda de Naciones Unidas, forma parte de este calendario 2030 que seguramente será 2050, ¿sí? Vaya a saber cuánto tiempo nos lleva lograr estos objetivos, pero seguramente no van a ser en el 2030 como lo preveíamos en un primer momento. Otro de los objetivos, y estaríamos ya por el número 6, tiene que ver con garantizar la disponibilidad
de agua. Fíjense de qué estamos hablando. Garantizar disponibilidad de agua. Estamos hablando de saneamiento, ¿sí? Estamos hablando de agua potable al que no tienen acceso todos los individuos del planeta. Muchísimos individuos, muchas comunidades enteras, muchos continentes, como por ejemplo el africano, hablar de agua potable es hablar de una expresión de deseos sumamente lejana. Sin embargo, si no logramos esta sanidad, no podemos hablar de desarrollo sostenible en absoluto, en absoluto. Entonces, la disponibilidad del agua potable y la disponibilidad del agua, es decir, el agua como recurso, y por eso incentivar tanto el cuidado de este recurso, que aunque tengamos una cantidad de mares y de océanos impresionantes en el globo terráqueo, lo cierto es que tenemos que tomar seria conciencia de que debemos hacer un uso racional, porque este recurso es, si bien es un recurso renovable, no es tan renovable como nosotros lo pensábamos en otras décadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la población ha crecido de una manera que seguramente va a ser sumamente difícil abastecer de agua a todo el planeta como en muchas décadas atrás imaginábamos. Este sería el principio número 6. El número 7 tiene que ver con el acceso a la energía, ¿sí? Y obviamente va un poco de la mano con el agua. Yo lo sintetizaría como el acceso a los servicios públicos, ¿sí? A todos los servicios públicos, obviamente, tiene que ver con un desarrollo sostenible. El objetivo número 8 tiene que ver con el crecimiento económico sostenido, crecimiento económico sustentable, y esto de alguna manera nos lleva a hablar de pleno empleo, de trabajo decente, es decir, a todo lo que tiene que ver con los derechos económicos sociales, que ustedes seguramente deben haber abordado alguno de ellos, a través del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en esta tríada de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Este es el número 8, ¿no? El crecimiento económico, y ustedes relacionanlo, vuelvo a repetirles, con todo lo que tiene que ver con trabajo sostenible, con pleno empleo, con trabajo decente. Otra de las cuestiones que es sumamente importante es el tema de la infraestructura resiliente, ¿sí? Promover industria inclusiva, promover, fomentar de alguna manera esta industria inclusiva. Y cuando hablamos de infraestructura resiliente, nos estamos refiriendo a el concepto de resiliencia tiene que ver con cómo se va adecuando. Yo les voy a hablar, digamos, desde un aspecto psicológico. Cuando hablamos de una persona resiliente, es aquella persona que va a campear las vicisitudes de la mejor manera posible. Es decir, cómo el ser humano puede continuar ante una situación crítica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos vivir muchísimas situaciones límites a lo largo de nuestra vida, situaciones límites que tienen que ver por ahí con pérdidas de seres queridos, con pérdida de empleo, ¿por qué no? Con situaciones sentimentales que pueden ser, no sé, un divorcio, ¿sí? Digamos, hay muchas situaciones límites que puede vivir un ser humano que hacen que pueda resistir a esa situación de una manera determinada. No todos resistimos de la misma forma. Hay quienes son más resistentes y quienes son menos resistentes. Eso se llama resiliencia, la capacidad de sobrellevar una situación crítica, la posibilidad de salir de una desgracia de una manera determinada. Entonces, la infraestructura resiliente lo que tiene que ver es con esto, digamos, si lo traemos ese concepto psicológico a plasmarlo en un hecho concreto, estaríamos hablando de crear infraestructuras, crear viviendas, crear sociedades que puedan sobrellevar alguna situación crítica o alguna situación trágica. En materia ambiental puede llegar a ser, no sé, cualquier catástrofe por ahí natural, ¿sí? Entonces, tratar de armar la sociedad de manera tal de que pueda sobrellevar una situación de esta naturaleza de la mejor forma posible. Por eso hablamos de infraestructura resiliente.
Otro de los objetivos de esta agenda tiene que ver con reducir la desigualdad en el país o entre los países. Lo que se tiende en Naciones Unidas es que toda la humanidad en pleno logre un equilibrio, ¿sí?, en cuanto al acceso, en cuanto al disfrute, mejor dicho, de todos los derechos humanos, porque por eso estamos hablando, o hablamos de universalidad, y por eso el doctor Farinella les habrá hecho hacer este trabajo de cómo se pone en duda esta universalidad en materia de derechos humanos a la que todos mencionamos, ¿no? Pero lo cierto es que son universales porque todos tenemos derecho a, pero quienes gozan de. Entonces, bueno, la idea un poquito de este objetivo de reducir, lograr una especie de igualdad entre los habitantes de los países o entre los distintos países, tiene que ver un poquito con esto. Por otro lado, también otro de los objetivos, que sería el número 11, del que hablan estos objetivos del desarrollo sostenible, tiene que ver con el logro de ciudades y de asentamientos que también sean inclusivos. Es decir, tratar de fundar o propagar o incentivar que todas las ciudades y que todos los asentamientos humanos sean seguros, sean sostenibles, sean resilientes, sean inclusivos. Todo lo que tiene que ver con la vivienda y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras en una determinada comunidad hacen a hablar de un desarrollo sostenible. Va a depender de cómo se maneje este concepto para hablar de un desarrollo sostenido. También habla Naciones Unidas de un objetivo que tiene que ver con la modalidad del consumo y de producción, hacerlo sostenible. Esto tiene que ver con encontrar un equilibrio entre la producción y el consumo. Vieron que en los países capitalistas o en la política liberal, el consumo es como, digamos, el objetivo pareciera primordial. Pues tendríamos que intentar, obviamente, que no sea tan primordial y que sea lo suficientemente adecuado a efectos de que todos podamos tener acceso a ese consumo y ese consumo no nos consuma, sino que logremos un equilibrio en este sentido. Esto tiene que ver con garantizar, los países se comprometen a garantizar alguna modalidad entre consumo y producción que medianamente sea equilibrado. El objetivo número 13 tiene que ver con adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. El cambio climático ha sido, digamos, el Acuerdo de París lo vio reflejado, y es algo que realmente preocupa sobremanera. Entonces, en esta oportunidad, todos los países se comprometieron a tomar medidas urgentes, ¿sí? No dejarlo, no poner en estudio este cambio climático creyendo que es algo que va a suceder, vaya a saber cuántas generaciones futuras, sino que es algo que está sucediendo hoy y es necesario arbitrar y tomar medidas hoy para evitar catástrofes futuras, ¿sí? Entonces todos los países tienen que hacer algo en pos de combatir ese cambio climático. El objetivo número 14 tiene que ver con el conservar y utilizar en forma sostenible todo lo que tiene que ver con los océanos, todo lo que tiene que ver con los mares, con los recursos marinos, ¿sí? Digamos, de alguna manera, la explotación de esos medios de manera tal que continúe siendo un recurso al cual todos podamos llegar. Digamos, que realmente cumpla el concepto de desarrollo sostenible, que realmente cumpla con este concepto de que los recursos naturales están a disposición del individuo para que el individuo pueda satisfacer sus necesidades presentes sin vulnerar las mismas necesidades que el día de mañana van a tener que satisfacer las generaciones futuras. Bien, ese es el objetivo número 14. El 15 tiene que ver con también hacer un uso sostenible de los ecosistemas, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con la explotación de bosques, todo lo que tiene que ver con la degradación de la tierra, lo que tiene que ver con la protección de la diversidad biológica, es algo que no puede ser dejado de lado por parte de ningún miembro de Naciones Unidas. Entonces hay que hacer una utilización también racional y obviamente sostenible para lograr este concepto. El objetivo número 16 tiene que ver con, de alguna manera, tratar de promover sociedades pacíficas e inclusivas. Vieron que yo les dije, digamos, los grandes objetivos están centrados en las personas, en el planeta, y está centrado también en la paz. Y esto tiene que ver con tratar de promover sociedades pacíficas e inclusivas, donde obviamente el acceso a la justicia para todos es el leitmotiv, ¿sí? Es, digamos, la forma. Otra de las, y el último objetivo que establece Naciones Unidas en estos 17 objetivos que pone en su Agenda 2030, es fortalecer los medios de ejecución y reeditar la Alianza para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos con índices y estadísticas. El tema de la estadística es un tema sumamente importante en materia de derechos humanos, porque es el único elemento cierto con el que vamos a poder contar para arbitrar medidas en pos de el cumplimiento de los objetivos. Si no tenemos estadísticas, no tenemos índices, obviamente no sabemos cuál es el lugar que tenemos flojo y en cuál otro andamos un poco mejor para poder arbitrar medidas específicas, ¿sí? Estos son los 17 objetivos que establece Naciones Unidas, que son sumamente importantes y hacen a que podamos hablar de un desarrollo sostenible a futuro. Otro tema que me interesa que ustedes consideren, y que si no lo tienen, van a ir a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van a tomar mínimamente, lean el resumen. Yo les hice mención la clase anterior a una opinión consultiva, ¿sí?, de la Corte Interamericana que hablaba de medio ambiente y que es muy importante. Es la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es del año 2017 y es una opinión consultiva que hace Colombia. Ustedes hablaron un poquito del sistema protectorio del ámbito americano y hablaron de cuál es el rol que tiene la Corte Interamericana o cuáles son las dos funciones que cumple la Corte Interamericana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vieron las funciones? ¿Cuáles eran? ¿La función de la Corte Interamericana? Las funciones de la Corte Interamericana, sí. Tiene función de resolver casos contenciosos. Perfecto. Que generalmente le presenta la Comisión de Derechos Humanos, porque es raro que un Estado directamente se presente solo en algún caso. Tiene la función también de realizar informes, puede ser, acerca de la situación de los Estados Sí. a nivel de derechos humanos. Y esas son las que me acuerdo por el momento. ¿No? Bien, tiene una función sumamente importante y que es la función consultiva, ¿sí? ¿Qué significa esto de la función consultiva? Los países que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. Y no solamente este pacto, digamos, es el que la Corte Interamericana va a tener en cuenta para emitir una opinión consultiva, sino que probablemente tenga en cuenta algún otro tratado de derechos humanos, ¿sí? Porque todo el compendio de normas en materia de derechos humanos puede ser tenida en cuenta a la hora de abordar una temática determinada en materia de derechos humanos. Entonces, la función consultiva que cumple la Corte es a raíz de la interpretación de determinadas normas, ¿sí? Obviamente de tratados internacionales, sobre todo del Pacto de San José de Costa Rica, que le va a decir el país a la Corte cómo debo interpretar la redacción de este artículo o de este otro artículo, ¿sí? Entonces la Corte lo que hace es decir, miren, o yo tengo tal ley, quiero saber si está en contradicción con
tal o cual artículo que forme parte del ordenamiento en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana va a tomar ese pedido y va a emitir lo que se denomina una opinión consultiva, que si bien no es igual que una sentencia, porque la sentencia obviamente tiene una fuerza que tiene que acatarla el país, porque si no obviamente tendrá su sanción, la opinión consultiva no tiene la misma función, pero sí va a tener una función de alguna manera, digamos, de prevención, porque nosotros vamos ya a saber, con la opinión consultiva, qué va a opinar la Corte respecto de determinada cuestión, porque ya lo dijo a través de su opinión consultiva. Por ejemplo, en la opinión consultiva número 23, lo que hace es Colombia, trata de que la Corte Interamericana emita digamos, se exprese respecto de determinado tema, y tenía que ver con unas cuestiones de canal, de comunicación con Nicaragua, ¿sí? Más allá del caso en particular, el caso puntual, lo cierto es que Colombia llega a la Corte, y la Corte se expide en esta opinión consultiva número 23. Y lo que dice la Corte es que la importancia que tiene es que dice que el medio ambiente es un derecho humano fundamental. O sea, lo primero que hace es definir este derecho humano que, hasta el momento, vuelvo a repetirles, como es un derecho de tercera generación, si bien se habla del mismo, no está plasmado en un tratado internacional que lo consagre, como puede ser en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, algún otro derecho subjetivo, o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces la Corte dice, pues bien, el derecho a un medio ambiente saludable, primero es un derecho humano fundamental. Y a continuación detalla que hay determinadas obligaciones del Estado, de los estados, mejor dicho, cuando han causado un daño al medio ambiente, a que puedan, digamos, reencauzar eso, ¿sí?, antes de indemnizar. Es esto que yo les hice mención de los que habla el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que todo el tiempo hay que recomponer antes de indemnizar. Si esto no es posible, indemnizamos. Pero no es lo que interesa en materia de medio ambiente indemnizar, porque la pérdida la tenemos y no la vamos a recuperar. En materia ambiental hay que tratar de recomponer para que el daño ambiental no se transforme en algo irrecuperable, ¿sí? Entonces, lo que dice la Corte es, primero eso, consagra al derecho al medio ambiente como un derecho humano fundamental, y habla mucho de lo que tiene que ver con los daños transfronterizos, ¿sí? Que es esto que les hice mención cuando iniciamos la charla. Es muy difícil hablar de límites en materia de medio ambiente, porque precisamente generalmente se trascienden los límites. Cuando hay un impacto, un daño al medio ambiente en un determinado lugar, generalmente se trascienden los límites jurisdiccionales. Entonces, el derecho, mejor dicho, el daño transfronterizo hace que este derecho al medio ambiente, para que no se vea diluido, necesitamos tenerlo en cuenta. Y entonces dice, es clave, como disfrute de todos, que lo tengamos como un derecho autónomo, el derecho al medio ambiente. Este derecho autónomo está reconocido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, dice la Corte Interamericana. Y además está reconocido también por el artículo 26 de la Convención Americana, entre los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que no tengamos un tratado internacional que lo consagre como tal. Pero nosotros vamos a encontrar, en estos dos artículos, vamos a encontrar la forma en que tenemos de proteger al medio ambiente. Y que este medio ambiente, por supuesto, estamos hablando de un derecho individual y estamos hablando de un derecho colectivo. Fíjense que nosotros a partir de la reforma del año 94 hablamos de derecho de incidencia colectiva. Esto quiere decir que no solamente vamos a gozar y tenemos derecho al mismo, todos y cada uno de nosotros, sino que tenemos que pensar también en un otro y en la comunidad toda para que pueda gozar de ese derecho. Por eso es que se habla tanto de prevenir el daño. La prevención en materia ambiental tiene un significado,
sumamente importante. De ahí que yo les decía lo del tema del principio precautorio. Esto, digamos, básicamente es lo que va a hablar la opinión consultiva número 23, que ustedes entrando en la página de la Corte Interamericana la van a encontrar de manera inmediata. Péguenle un vistazo como para extraer los conceptos fundamentales de lo que, digamos, cómo responde la Corte Interamericana a Colombia, ¿sí? Y hace muy poco tiempo ya se termina la clase, ¿verdad? Y cuarto termina. Ah, bueno, perdón, me confundí. Yo veía acá el 17:45. Bien, entonces, les comento que hace poquito tiempo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del doctor Lorenzetti, que esta conferencia la dio en Ciudad de, digamos, para México, y el doctor Lorenzetti es, digamos, especializado mucho en materia de medio ambiente. Ustedes saben que es juez integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por lo tanto su palabra es de una entidad a la que nosotros realmente debemos considerar. Más allá de que habitualmente cuando el doctor Lorenzetti hace una exposición, lo hace de una manera muy llana, es muy, digamos, muy asequible, ¿sí? No es una persona que hable de derecho de una manera que es ininteligible o que es solo accesible para quienes son eruditos en el tema. Y dijo un par de cosas que a mí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta porque son sumamente interesantes. En primer término dijo, fíjense, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de un bien colectivo, no hablamos de un bien individual. Cuando nosotros hablamos de titulares de derechos subjetivos, es una cosa. Pero en materia ambiental, nosotros tenemos que decir que no hay dueños de este derecho, porque es un bien colectivo. Somos titulares todos y cada uno de nosotros, pero corresponde a todos. Él hablaba de lo que en muchos países se define como derechos de la naturaleza. Entonces dice, en Colombia, en la India, en Ecuador, se habla de derechos de la naturaleza, no se habla de derecho subjetivo, un derecho a un medio ambiente como titular de cada ciudad, como de titularidad de cada individuo, sino de la naturaleza. El ambiente es de todos, es algo absolutamente indivisible. Y se pasó, dice, de una visión geocéntrica, que era la primera que teníamos cuando hablábamos de medio ambiente, a una visión antropocéntrica, ¿sí? Donde vamos seguramente a decir que el hombre cumple un rol fundamental y lo tenemos que hacer en equilibrio con la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Obviamente se presentan para resolver cuestiones de medio ambiente muchas cuestiones ríspidas. Entonces, él traía a colación determinados casos en los que había intervenido la Corte Suprema, y uno de ellos, por ejemplo, fue el tema del riachuelo, ¿sí? Donde lo define en el año 2008, y dice, fíjense que las cuestiones de competencia, que son sumamente, digamos, sensibles, ¿sí? Porque debemos tener en cuenta que el Poder Judicial cumple un rol dentro de los roles que cumplen también los otros dos poderes. O sea, los jueces, y como miembros del Poder Judicial, tienen un rol, que es el dictar sentencias, donde apliquen el derecho, pero no debemos dejar o traspasar esas fronteras que están limitadas por el ejercicio de los otros poderes. Por eso que tenemos un poder administrador y un poder legislativo. Pero entonces tenemos que dictar sentencias que de alguna manera no se extralimiten en lo que decimos, porque las consecuencias a veces pueden ser más complicadas. Y como en el tema del riachuelo había, digamos, se presentaban varias cuestiones de competencia, entre paréntesis, porque no abarca solo una localidad. Este es el tema de que es muy difícil circunscribir cuando hay una cuestión de medio ambiente a un espacio determinado. Había varias intendencias involucradas, ¿sí? El riachuelo atraviesa, digamos, la competencia de varios intendentes. Entonces, lo que ordenó la Corte fue la creación
de una unidad de cuenca, ¿sí? Es decir, trajo las distintas competencias de cada uno de esos lugares físicos para armar una competencia en común que sea una unidad de cuenca. A todos y a cada uno importaba resolver este tema y por eso es que se creó esta unidad de cuenca. O pasó lo mismo también con el río Atuel, en Mendoza, que también al atravesar distintas jurisdicciones, lo que se hizo fue regular la cuenca, digamos, teniendo en cuenta un determinado lugar geográfico sin invadir las jurisdicciones. Entonces, cuando se dicta una sentencia hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque para no herir susceptibilidades. Entonces dice, como jueces a veces podemos tomar como 3 caminos. Él dice, podemos hablar de una autorrestricción y entonces decir que el Poder Judicial lo único que debe hacer es declarar un derecho violado, ¿sí? O podemos tratar de ser un poquito más amplios y ordenamos la situación, pero decimos, por ejemplo, en el Riachuelo, hay contaminación y hay que hacer determinadas acciones. Pero punto, ahí nos quedamos, porque ahí entraría a jugar el poder administrador para dar cumplimiento con estas acciones. O podemos tomar por ahí una postura intermedia, y es declarar la violación del derecho y ordenar a otro poder que haga tal o cual cosa respecto de esa violación, ¿sí? De manera tal de no superponernos en el ejercicio de los poderes, preservar la división de poderes y vivir en armonía todos, ¿sí? Esto en materia de derecho ambiental, les decía, es importante porque el juez habitualmente cuando dicta una sentencia se basa en hechos pasados. Es decir, nosotros llegamos a la justicia, le relatamos los hechos y el juez vuelve a restablecer ese derecho violado dictando una sentencia. Ahora, en materia ambiental, le relatamos los hechos, pero en realidad se lo estamos relatando para evitar que suceda algo a futuro. Entonces, la justicia habitualmente en sus sentencias trabaja con hechos pasados, pero en materia ambiental trabaja siempre con hechos futuros. Entonces, hay, digamos, una gran diferencia y por eso es que se aplica el principio precautorio, porque no tenemos la bola de cristal de qué va a suceder en lo futuro, pero sí podemos armarnos de información que nos permita mínimamente prever qué va a pasar, prever. Entonces, ante la duda de que vaya a ocurrir un daño ambiental, tomamos determinado recaudo, tomamos determinada medida. Después vemos el tema de la competencia, después vemos si tuvimos poca prueba, poca data, poca información y necesitamos más, pero en principio hay que tomar una medida urgente porque si no, el daño ambiental que se puede producir probablemente ya no tengamos vuelta atrás. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el principio precautorio? Esto en materia de medio ambiente es algo sumamente importante, dice Lorenzetti, y en caso de duda, ¿saben qué tenemos que hacer? Aplicar el principio de favor de Vitoris del derecho romano. Ustedes van a ver en innumerables materias que siempre se trata de proteger al más débil. Y en materia de derechos humanos hay un adagio que se dice el principio pro homine, ¿sí? En materia penal, pro reo, ¿sí? La palabra por ahí hoy, modernamente, no estaría muy bien vista, pero bueno, lo cierto es que ante la duda tenemos que ir a favor del más débil. Pro minoris, ante la duda, a favor del niño. En este caso tenemos que decir que es pro naturaleza, y ante la duda que se vaya a provocar cualquier impacto, cualquier perjuicio, cualquier daño en el medio ambiente, debemos estar en principio a favor de la naturaleza, y es por eso que debemos protegerla como parte más débil y arbitrar alguna medida que intente que no se produzca un daño ambiental. Los legitimados para actuar en materia de derecho ambiental, ustedes los van a encontrar en el artículo 41 de la Constitución Nacional, pero son el afectado, es el defensor del pueblo,
es el Estado, los municipios, el Estado nacional, provincial, municipal, y también son las asociaciones que se ocupan de estas cuestiones, o sea, asociaciones ambientalistas. También están legitimadas para interponer acción en materia ambiental. Y esta acción, como estamos hablando de evitar un daño en el medio ambiente, se llama generalmente amparo ambiental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la acción que tenemos, la vía más expedita y rápida que nos habilita nuestra legislación para poder, digamos, encauzar, ¿sí? Cuando se está por provocar un daño al medio ambiente. Mínimamente estas cuestiones me gustaría que ustedes tengan en cuenta y conozcan a la hora del parcial. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber a través del campus. Cualquier cosa que les esté faltando, me la hacen saber a través del campus. Vuelvo a repetirles, yo voy a intentar subirles un listado de normas o de instrumentos internacionales que entiendo que son importantes que ustedes tengan conocimiento a la hora de hablar de medio ambiente. Y vamos a ver si podemos llegar a abordar tal vez alguna causa en particular, pero vamos a tratar de que, digamos, si hay alguna otra modalidad, voy a hacérselas saber por el campus de cómo va a ser nuestro próximo encuentro, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Me quieren hacer alguna consulta? Me lo dicen. Buenísimo, Profe, profe. tengo una preguntita. Profe, Sí, levanten por ahí la manito de a uno, así lo vamos. Ustedes igualmente creo que tienen la posibilidad de habilitar su micrófono, ¿no? Entonces lo hacen en forma ordenada. Díganme. Estaba esperando que quizás alguno quiera hablar, pero, profe, quería hacerle una pregunta con respecto al programa que vi al Sí. final, en la parte final, donde le toca su tema, sobre las normas GIRSU. Me gustaría Del saber si... municipio, de Exacto. Gersu. Me gustaría saber si nosotros tenemos que abarcar para el parcial también las normas municipales y la aplicación, o solamente nos centramos en lo internacional y no nacional. Bueno, si nosotros, digamos, tenemos la posibilidad de en la clase siguiente abordar la temática municipal, la haremos, obviamente, de manera sintética. El doctor puso este tema de Gersu porque obviamente es una forma en la que ustedes tienen de visualizar cómo podemos tratar de arbitrar medidas para la protección del medio ambiente. Esto es digamos, una experimentación o un tema piloto, el de la Municipalidad de General Pueyrredón, ¿sí? El tema del reciclado es algo que hace, obviamente, la protección del medio ambiente, y en el municipio de General Pueyrredón fue bastante avanzado en tomar estas medidas. Hoy por hoy, digamos, esta pandemia ha como desdibujado todo, entonces hay tantas cosas en las que realmente no podemos hacerlas efectivas porque estamos ante una situación absolutamente extraordinaria. Pero si las normas, digamos, del municipio, yo las abordo en la próxima clase, les voy a decir por ahí qué es lo importante, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Pero no vamos a ser mucho más abarcativos que lo que toquemos en clase, ¿sí? En todo caso, yo pasaré mi reporte, como lo harán el resto de los profesores, de qué cosas hemos prestado más atención, para que ustedes también presten más atención en lo mismo. Listo, gracias, profe. buenas tardes, profe. Quería saber si tiene noticias sobre el parcial, porque todavía no sabemos nada. Noticias sobre el parcial, yo creo que es en el mes de octubre. ¿No le subió el doctor El al CED, campus? el CED publicó la fecha como 7 de octubre. Sí, yo creo Faltan que 13 sí. días, Sí, pero está el puesto en el profesor campus. todavía no. Sí, Todavía no que se está las concretó. Está puesto en el campus eso, lo dijo. Sí, bueno, pero el profesor todavía no nos dijo si va a haber clase de repaso, ni tampoco nos dijo el modo que va a ser el parcial.
lo más probable es que sea multiple choice, habitualmente lo hacemos de esta manera, a través del campus. De todas maneras, yo creo que sí, que está publicada la fecha, porque tengo idea de que cuando comenzamos las clases ya lo publicamos, me parece. Lo chequearemos. Sí, profe, la fecha está, lo que no sabíamos era la modalidad. temática. Bueno, en principio la modalidad, a no ser que, digamos, se resuelva en este último tiempo de una manera distinta, es multiple choice, ¿sí? Lo hacen a través del campus. Les cuento cómo fue el cuatrimestre pasado. El cuatrimestre pasado se hicieron preguntas que tenían que ver con verdadero o falso, o con determinadas opciones del multiple choice, y se habilitó la página durante un tiempo determinado, muy cortito, de manera que nosotros, digamos, cuando lo confeccionamos el examen, entendíamos que se podía resolver en X tiempo, ¿sí? Y el cuatrimestre pasado se habilitó el campus algo así como 20 minutos para poder que ustedes completaran ese multiple choice. Yo entiendo que esa va a ser la misma modalidad, pero bueno, lo charlamos y se los comento en la próxima clase. Profe, ¿y cuántas preguntas se exigían para Sí, aprobar profe. la vez pasada? A ver, yo creo que era algo así como 20, una cosa así. Sí. Claro, Como pero de las 20, ¿cuántas pedían ustedes para aprobar? Yo creo que se exigía el 40% habitualmente es lo que se exige, pero bueno, la idea siempre es que puedan no aprobar en el límite, sino un poquito más. Es más, Claro. el cuatrimestre pasado hasta a veces le dieron, creo que la posibilidad de volverlo a rendir para que no quedara tan al límite. Generalmente se aprueba con 4, ¿sí? Y el cuatrimestre pasado pusimos 20, creo, si mal no recuerdo. Gracias. Pero bueno, ya les digo, con respecto a más detalles los averiguo si es que han modificado lo que se estableció en el cuatrimestre pasado y lo charlamos. ¿Ustedes no tienen ninguna otra clase con Farinela? No tuvimos No, ninguna. teníamos el lunes, no. Teníamos el lunes, pero se suspendió por el tema de, bueno, el día estudiante. Profe, en realidad nunca tuvimos con él, porque tuvimos la presentación y después fue lo de Colombia y nunca nos dio una clase así con contenido de la materia. Ajá, bien. Bueno, la clase, lo de Colombia, ustedes tómenlo como clase, porque ese contenido, que es del módulo 1, si mal no recuerdo, tienen que tenerlo en cuenta como para la hora del parcial, ¿sí? Él habló de fundamentación de los derechos y demás, ese tema creo que es del módulo 1. Sí, era el 1 y 2 que hablábamos en la clase de Colombia. Bien, entonces esa clase ténganla ustedes como si hubiese sido una clase más, independientemente de que la modalidad fue diferente y no fueron solamente ustedes. Bueno, le vamos a avisar a nuestros compañeros, porque eso era una invitación a participar los que querían, me parece, no era una bien, clase así. Bien, bueno, yo ya les digo, habría que ver, yo no tengo el cronograma ahora acá a mano, pero habría que ver si tienen alguna otra clase con Farinela, como para poder... Por ahí el lunes que viene que tenemos clases. Es que el lunes que viene creo que tengo clases yo, que es 28. En el cronograma no figura más clases con Farinela. Lo que pasa es que entonces... la clase que se dio con la facultad, la Universidad de Colombia, fue muy, muy general los temas que se tocaron. Yo estuve y le quiero ser sincero, no sé si se tocó mucho de la unidad 1. Ajá, bien. Bueno. Si no, en los temas estamos medio perdidos, la verdad. Claro. A ver, ¿y en qué otro tema están perdidos? Y la 3, por ejemplo, que normas universales y demás, vimos muy por arriba. También. Igual de normas universales tenemos mañana y tenemos la semana que viene. No tuvimos clases de la 1 y la 2, de las unidades 1 y 2. Después el resto de las unidades sí tuvimos clases. Lo que pasa que La 2 sí vimos, no los temas de política, eso, pero no vimos la segunda, que es el sistema de cierto, protección. la 2 sí, claro, sí. Claro. La 1 es la que no Y vimos. después faltaría la 3, que es la que da Blanco,
Y después creo que la más completa fueron la 3, la 5 creo que, y la 2. Y la 4 también tuvimos un montón de clases. La 4, esa también. El tema es que Farinella también le tocaba dar el punto B de la unidad 2. Sí, claro. Y ya no tenemos más clase con él. Este particularmente, ahora no sé si se me escucha, este particularmente no vimos. El sistema interamericano. Sí, porque el primero lo vimos con 2 trabajos en los foros, se habló de la universalidad de los derechos en la clase con Colombia, pero no vimos particularmente el punto 2B. El 2B, no sé bueno. Si vamos a tener alguna clase. A ver, yo creo que no quedan muchas más, pero no obstante eso, lo que voy a hacer es tratar de que, a ver si Farinella pudiese entrar, aunque sea para aclararles estas dudas, en la clase, en la próxima clase que tengo yo, porque yo creo que, si mal no recuerdo, en el cronograma tengo también el día lunes, que es 28, me parece. Yo lo tengo internalizado. El próximo lunes es con usted. Bien, Sí, entonces, si el profesor estuviera y nos dijera, bueno, manéjense con los PDF o lo que está en el campus, perfecto, uno estudia de eso. Sí. Yo estoy perdido con la unidad 1 y la 2 que le tocaba a él la parte, realmente estoy leyendo lo que bajó del campus. Bueno, está bien con que lean lo que bajó del campus. Fíjense, hay una opinión consultiva que es la número 16 de la Corte Interamericana. Fíjense si la tienen en la página de él, no en el campus, no sé si lo puso en el campus. Pero vieron que yo cuando hice una presentación, les puse la página también del doctor Farinella. En la página del doctor Farinella ustedes van a encontrar mucho material. Es importante que sepan ese material. La opinión consultiva 16 creo que está. Bueno, la opinión consultiva 16 es importante. Es la de los Estados mexicanos. Es la de México que le consulta a la Corte por unos artículos de la Convención de Viena, creo. Exactamente, que habla del Corpus Juris. Sí. Esa opinión consultiva, ustedes la ven o en la página de Farinella, o van a la página de la Corte Interamericana, así como pueden ir a consultar la opinión 23 que vimos hoy, si no la deben, a lo mejor no está en la página de él, no lo recuerdo. Miran esa opinión consultiva. Y con respecto al sistema de protección, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay, digamos, a ver, hay un sistema de protección a nivel local, si quieren llamarlo de una forma, que es nuestro ordenamiento jurídico, de la manera en que está establecido, que en nuestro caso contiene Constitución y Tratados de Derechos Humanos. Tienen un ordenamiento regional, que es el interamericano, compuesto por Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica es el que la crea, y un sistema universal, que es el que tienen que haber visto, que es el de la ONU prácticamente. Y ustedes tienen que haber visto eso, algo con el doctor Blanco, que en el sistema de la ONU les habla de la Carta Internacional de Derechos como normas fundamentales, que son los 2 tratados del 66, más la Declaración Universal, lo que tienen que tratar, digamos, de diferenciar es de qué manera llegamos a uno y otro sistema. ¿Sí? ¿De qué manera llegamos a uno y otro sistema? Pero tampoco es tan complejo. Si ustedes van al Pacto de San José de Costa Rica, van a poder ver cómo llegamos, porque ahí están establecidos los requisitos para llegar a la Corte Interamericana, de qué manera, ¿sí? Sobre todo hay dos requisitos fundamentales. Estamos hablando de sentencias definitivas de un país, cuando estamos hablando del sistema regional. Para llegar a Corte Interamericana tiene que haber una sentencia definitiva de nuestro país, si es Argentina de la que estamos hablando, o puede que lleguemos por vía excepcional cuando hay una dilación de justicia innecesaria o de mucho tiempo, y entonces salteamos eso porque entendemos que hay una denegación del acceso a la justicia, y entonces digamos, es imposible que obtengamos sentencia acá porque ha transcurrido mucho tiempo y hay una violación de derechos humanos.
Y otro requisito que pide es haber agotado los recursos internos, ¿sí? O sea, este agotamiento de recursos internos quiere decir que tenemos que haber pasado en República Argentina por todos los ámbitos de actuación de la justicia, o sea, nivel local, nivel provincial, nación, tenemos que haber recurrido a todas las instancias en el ámbito interno para llegar a la Corte Interamericana. Pero obviamente hay excepciones, ¿sí? Lo que tienen que ver cuáles son las excepciones. Cuando hay una denegación de justicia, es una excepción, el tema económico es otra excepción, pero no, esto, la mayor cantidad de datos la van a encontrar en el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el que les va a hablar de cuáles son los roles de esta Corte y cuál es el rol de la Comisión Americana. De todas maneras... Gracias, profe. A mí me complicó, la verdad, no tener un lugar que esté todo. Tener que buscar yo, acá, allá. Y más con el poco tiempo que tenemos, no es perder tiempo, pero tenemos las clases, después ir a las lecturas, más otras clases que se cruzan, y eso me mató. Entiendo. Y la verdad es que no hay... digamos, pueden tener acceso a cualquier libro de texto, pero yo no sé si todos está todo eso. abarcan todo. Este es el tema. El tema de los sistemas... El sistema de protección está. ¿Cuál? Perdón. El sistema de protección, el mal de urgista. Exacto, los sistemas de protección están, exacto. Y después el resto... Y la unidad 1 también. Ah, bueno, entonces ese es un dato el que ustedes pueden... Explico, para que sepan. Claro. Sí. Y vuelvo a repetirles... ¿En cuál, porque no te escuché bien, salió cortado? ¿En cuál está la unidad? El doctor Ulasic. Ah, Blasic, sí. Está bien. Sí. ¿Y te sirve? Ahí van a tener ustedes algunos... Después también hay determinadas opiniones consultivas o determinados casos jurisprudenciales que por ahí nosotros no llegamos a abordar, de los que habla él, pero sí él tiene un tratado muy importante, un libro escrito bien gordito. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, les pueden tomar como madre ese texto o cualquier otro de derechos humanos que ustedes cuenten, van a abordar estos temas, ¿eh? No es que sean algo que no trate ningún autor, lo van a... Y yo intentaré, si el doctor puede ingresar a la clase del día lunes a despejar alguna duda en cuanto al parcial. En todo caso, háganse una serie de preguntas y las vemos en ese momento. Muchas gracias, profe. Bueno, no, por nada. Bueno, chicos, los voy dejando, esto ha sido todo. Espero haber sido suficientemente clara y, bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. Ahora sí.